días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica. Prontito en la mañana. El tema de hoy, que ahonda en estos últimos capítulos en el investigar lo que es la mente cuántica, la física cuántica y la aplicación diaria, lleva como título algo que nos llama la atención. A mí me llama la atención porque se lo oí no hace mucho a un físico cuántico donde se hacía la pregunta si los campos magnéticos tienen consciencia. Eso tiene mucho que ver con la energía, y energía de muchos tipos. Los seres humanos emitimos energía todo el tiempo. En realidad la energía es todo el tiempo. Y en esos momentos en los que la locura de la inteligencia artificial está peleada en el uso de la energía, no hablemos ya de la conciencia, viene genial el pelo. Antes de comenzar este audio o vídeo de hoy, que me parece de interés, tengo aquí guardado dos comentarios de dos amigos del canal que me parecen fascinantes. El primero es un comentario de Ana Almagro, relativo a uno de los audios que hice el otro día, que se titula El tiempo es una ilusión cuántica, cómo reprogramar tu mente para vivir fuera del reloj. Y es fascinante. Dice algo así: perdona, Vicente, por el comentario que voy a hacer, porque probablemente suene un poco ridículo. Ana no sabía que lo que iba a escribir, o sí que lo sabía, no lo sé, igual en su subconsciente, unas palabras realmente mágicas. Desconozco no conozco a ninguno de los personajes de los que mencionas. Y aquí viene lo bueno. Mi conclusión es que el tiempo es relativo, dado que depende del estado en que nos encontramos al percibirlo. Fijaros qué cosa más mágica. El tiempo es relativo porque depende del estado mental, emocional, sentimental que estamos. Es decir, esos estados mentales nos afectan a la percepción del tiempo. Esto es mágico. Es una verdad absoluta. Es que no solamente el tiempo, el espacio, los recuerdos tienen mucho que ver con el estado emocional en el que estamos. Y sigue diciendo, y por lo tanto es moldeable en función de nuestra atención. Es un concepto que puede ayudarnos a desestresarnos, ya sea por exceso o por defecto. Creo que sería ideal que se enseñase en las escuelas desde pequeños. El comentario es tan bueno, tan potente, que me lo he guardado. Porque es excelente. Yo no he podido definir mejor esto que acaba de hacer Ana. Ahora vamos a otro comentario más reciente que tiene que ver con otro amigo del canal, John Luke. Un comentario acerca del escenario cuántico, dónde está la vibración cuántica, que dice lo siguiente. Incluye una broma fantástica de un humor genial, porque sigue mucho al canal, y dice lo siguiente: se obtiene aquello que uno rechaza. Es importante porque otra autora del canal, Luna, nos contó el otro día lo que sabe de sus vidas pasadas. Nos lo ha contado de una manera clarísima, potentísima, antigua, muchas vidas pasadas, y nos contó al final que no tiene más ganas de volver. Yo lo entiendo que no tenga más ganas de volver, porque después de lo que cuenta y tanto tiempo, como que ya es suficiente, ya se puede ir. Pero es importante que entendamos esto que cuenta John Luke.
se obtiene aquello que uno rechaza activamente, es decir, que lo llamamos. Es decir, si yo me quiero ir y no quiero volver más, y estoy así, no quiero volver más, lo estoy llamando a repetir. Por lo tanto, es importante entender, salir de esa tensión que le damos al no quiero volver más para verdaderamente no volver más si es que no quieres. Y dice, se obtiene aquello que uno rechaza activamente. Y luego hace un comentario, el cual le agradezco muchísimo. Esto tomémoslo como comienzo para el capítulo que viene ahora. Como digo, lleva como título ¿Por qué los campos magnéticos tienen conciencia? Donde vamos a hacer un recorrido comparativo con la neurociencia, con la física cuántica, con científicos que están investigando y que están muy centrados en la atención de la conciencia y con sistemas meditativos. La idea de que los campos cuánticos tengan conciencia es más una especulación o una interpretación filosófica que una afirmación respaldada por la ciencia convencional. Empezamos así como diciendo no. Empezamos con un no. ¿Y por qué muchos dicen esto? 1. La naturaleza tiene que ver con la naturaleza de los campos cuánticos. En la teoría cuántica de campos, los campos son entidades matemáticas fundamentales que describen cómo se comportan y se interactúan las partículas subatómicas. Estos campos son el fundamento de nuestro entendimiento de la física a nivel microscópico y permiten predecir con gran precisión fenómenos como la creación y aniquilación de partículas. Hasta ahí no hay nada de conciencia, en principio. Es una definición de que es un campo cuántico. 2. Conciencia como fenómeno emergente. La conciencia tal y como la entendemos es un fenómeno asociado con sistemas biológicos muy complejos, especialmente en el cerebro humano. La mayoría de los científicos consideran que la conciencia es un proceso emergente que resulta de la actividad neuronal y la organización compleja de redes de neuronas, no de propiedades fundamentales de la materia. Eso es interesante porque lo que dice es que la conciencia no está en la materia, o por lo menos no se puede demostrar, es lo que no pueden demostrar. Pero la materia puede ser, es una piedra, es un cuerpo, es una maceta, es un lápiz, es un vaso. 3. Estamos revisando el por qué no es un campo cuántico un ente que tenga conciencia, desde un lado. Luego iremos a otras cosas. 3. Relación entre mecánica cuántica y conciencia. A lo largo de los años han surgido algunas teorías especulativas que intentan conectar procesos cuánticos con la conciencia. Un ejemplo es la teoría de la reducción orquestada, propuesta por Roger Penrose y Stuart Hameroff. Fijaros que Roger Penrose es considerado uno de los físicos cuánticos más potentes que existe en la actualidad, potentísimo. Con lo cual hay algunos científicos cuánticos físicos que sí que se meten en estos fregados porque hay que meterse, hay que abrir puertitas, que sugieren, como decía, que ciertos procesos cuánticos en las neuronas podrían ser relacionados con la experiencia consciente. Sin embargo, esta y otras teorías similares son muy controvertidas y no cuentan con un consenso ni con evidencia empírica sólida dentro de la comunidad científica. Ahí ya solo tenéis que acordaros o recordar algo. Lo que tardó Einstein en ser reconocido por la comunidad científica porque había descubierto algo que los demás no podían ver o no les daba la gana aceptar porque les movían lo que se llamaría a día de hoy la silla. Es decir, les joderían el chiringuito del reconocimiento y la economía. Punto 4. Errores de interpretación. Atribuir conciencia a los campos cuánticos suele ser el resultado de una interpretación errónea o metafórica de conceptos científicos. Esto es muy común utilizarlo para defenderse de algo. Fritjof Capra, tantos otros importantes,
cuentan que el concepto materialista de las investigaciones científicas es tan brutal, o el positivismo en realidad cuentan, que es que se niega a las posibilidades, y negarse a posibilidades de cosas desconocidas es como un absurdo. Por eso a veces esta gente habla con tanto determinismo. Repito, atribuir conciencia a los campos cuánticos suele ser el resultado de una interpretación errónea o metafórica de conceptos científicos. Los campos cuánticos en la física moderna son herramientas matemáticas que describen propiedades y comportamientos de la materia, pero no se les asignan cualidades subjetivas como la conciencia. Y aquí voy a empezar a cuestionar. Y se cuestiona, o voy a empezar a cuestionar haciéndole una pregunta de un físico que se llama Federico Fagin, F-A-G-G-I-N, que cuenta lo contrario de esto. Federico Fagin, o Fagin, no sé, es una figura interesante y efectivamente ha expresado ideas que difieren de la visión convencional sobre la conciencia. Por ejemplo, en cuanto a la visión convencional de la conciencia, en la ciencia actual, la mayoría de las investigaciones en neurociencia y física consideran que la conciencia es un fenómeno emergente, es decir, surge de la complejidad y las interacciones de las neuronas y otros procesos biológicos del cerebro, sin necesidad de atribuirle propiedades fundamentales o inherentes a la materia o a los campos cuánticos. La postura de Federico Fagin es la siguiente. Propone que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo. Según él, en lugar de ser un simple subproducto de productos biológicos complejos, la conciencia estaría intrínsecamente ligada a la naturaleza cuántica de la realidad. Esta idea sugiere que los campos cuánticos, que son la base de la materia según la teoría cuántica de los campos, podrían tener un tipo de protoconsciencia o ser parte integral de la estructura consciente del universo. En otras palabras, Fagin se alinea con una visión que recuerda al panpsiquismo, la hipótesis filosófica que sostiene que la conciencia es una propiedad básica y ubicua de la realidad. Hoy en día que estamos mucho ya con la inteligencia artificial, alguien comentó el otro día que tenía la intuición de que esa conciencia o ese nivel de conciencia o el descubrir la conciencia tendría que ver mucho con la cantidad de información que podemos, esto lo cuenta también Jacobo Grinberg desde otro lugar, la cantidad de información que llegamos a disponer y que podemos procesar. El tema aquí es el siguiente. El ser humano que contiene conciencia, en mi opinión, no puede acabar de procesarla. Digamos que tenemos todo y a la vez no tenemos nada, si no es utilizando otros sistemas, vamos a llamar de pensamiento, de intuición, de aprender, que vayan más allá de los que nos han enseñado hasta ahora. Por ejemplo, esto lo decía Tesla. Para descubrir nuevas cosas tenemos que empezar a plantearnos pensar de otra manera. Quizá el silencio sea una de ellas. Digamos que el ser humano tiene un atasco, porque no quiere o no sabe cómo encontrar otros sistemas que se saben que existen de procesar, no materiales, de procesar en la mente, no de un computador, sino en la mente, para nuestro día a día. Es decir, yo diría que sería soltar. Aunque las ideas de Fagin son estimulantes y ha traído la atención de algunos sectores, es importante notar que no forman parte del consenso científico. Esto ya lo sabemos, como he contado antes. Por resumir, la postura tradicional dice que la conciencia surge de la actividad neuronal y de la organización compleja del cerebro y que no se demuestra. Y Fagin dice que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, posiblemente relacionada con la naturaleza cuántica de la realidad, lo que implicaría que los campos cuánticos tienen algún tipo de aspecto consciente o protoconsciente. Vamos a seguir. Un autor que ya conocéis, Amit Goswami, del que he hecho un montón de audios. La física cuántica
explicada a través del libro tibetano de los muertos. Es fascinante este autor, además de que es simpaticísimo. Y que, por cierto, tiene una universidad de la conciencia donde podéis hacer cursos de todo tipo. Amit Goswami comparte una perspectiva similar a la de Fagin, en cuanto que la conciencia ocupa un lugar fundamental en la estructura del universo. A continuación, os facilito algunos puntos claves de Goswami que seguramente ya conoceréis. Conciencia como base de la realidad. Goswami, que es un físico teórico de formación, un doctor, propone que la conciencia no es simplemente un subproducto de procesos cerebrales, sino que es el fundamento mismo del universo. Ahí enlaza con Fagin. Según su visión, lo que percibimos como el mundo físico emerge de la conciencia. En este marco, la conciencia es la realidad primaria y la materia, tal como la entendemos, es una manifestación secundaria o derivada. Pero también sabemos, porque ya hemos hablado aquí, de que según como pensemos, sintamos, visualicemos, recreamos una realidad. Por lo tanto, nosotros podemos recrear conciencias. Porque a veces nos vamos a... ¿Existe una conciencia única? No lo creo. Puede ser que exista, que esto es lo que buscan los físicos, la teoría del todo, la unificación. Pero en realidad es un conjunto de relaciones. Uno va vibrando de una manera y se va asociando a esas vibraciones. Me he explicado básicamente. El ser humano es mucho más complejo de eso. Al cabo del día podemos tener un montón, de hecho tenemos un montón de vibraciones. El concepto de que hay alguien que manda, como que desaparece, siendo o estando algo que nosotros muchas veces llamamos Dios. Es como si todo ese conjunto de asociaciones y vibraciones energéticas de esta vida, de la otra, incluida la muerte, el pasado, lo que tú quieras, que está siempre presente, formase una energía unificadora, pero no existe un orden que ejecute como tal. El orden se ejecuta solo. ¿Cómo? A través de las vibraciones. ¿Cómo asciendes? A través de nuevas vibraciones. Y ahí pasan cosas, tanto si te vas para un lado como para otro. Esto es una interpretación. A mí me gusta verlo así. De momento ahora lo veo así. Goswami basa sus ideas en ciertos aspectos de la mecánica cuántica, particularmente en el papel del observador y en el fenómeno del colapso de la función de onda. En la interpretación estándar de la mecánica cuántica, se reconoce que el acto de la observación influye en el estado de los sistemas cuánticos. Goswami lleva esta idea más allá y sugiere que esta influencia no se debe únicamente a interacciones físicas, sino que indica una implicación directa de la consciencia en la configuración de la realidad. Las propuestas de Goswami se enmarcan dentro del llamado idealismo cuántico, o en algunos casos del misticismo cuántico. La ciencia tiene un poder increíble. Cuando no le cuadra una cosa, le mete etiquetas. Ellos no se autoetiquetan. Y si se etiquetan, aunque empiecen a investigar con suposiciones, lo que digo es suposiciones, se empieza así, ellos no se autoetiquetan, pero sí que etiquetan incluso a los suyos cuando quieren investigar cosas distintas, como por ejemplo, lo vamos a ver más tarde, con Sheldrake, biólogo reconocido, que hasta el TED famoso, el canal del chiste de los inteligentes, el club de la comedia de los inteligentes, ordenaditos, lo censuró. Aquí estamos. Estas corrientes sostienen, las del misticismo cuántico, que la conciencia es fundamental y que la realidad física es, en cierto sentido, una construcción o manifestación de la conciencia. Esta interpretación contrasta con la visión materialista tradicional, en la que la conciencia se entiende como un producto emergente de sistemas biológicos complejos, como el cerebro. Aunque las ideas de Goswami han tenido buena acogida en algunos círculos y han contribuido a estimular el debate sobre la relación entre conciencia y mecánica cuántica, la realidad es que no hay consenso acerca de lo que él cuenta. Es decir,
él ha tenido más aceptación en el mundo de los normales, que seríamos nosotros, que no somos físicos cuánticos y que queremos saber, que en el mundo de la ciencia. Pero hay más autores, como decía antes. Vamos a revisar 2 o 3 más. Rupert Sheldrake, del cual ya tenemos también el de la teoría mórfica, de la resonancia mórfica, del cual he hecho ya varios vídeos. También implicado en la conciencia a tope. Y también otro del que ha hablado Carlo Rovelli. Vamos a ver qué dice Sheldrake. Rupert Sheldrake es otro de los pensadores que ha cuestionado la visión estrictamente materialista de la realidad y la conciencia, aunque sus ideas han generado tanto interés como controversia en la comunidad científica. De hecho, lo censuraron en TED. Por ejemplo, la teoría de la resonancia mórfica. Sheldrake propone que existen campos llamados campos mórficos, que influyen en la forma y el comportamiento de los sistemas naturales. Según esta teoría, estos campos contienen patrones de información que guían el desarrollo y la evolución de las formas biológicas y, en cierto sentido, podrían estar relacionados con procesos de memoria y aprendizaje que no se limitan únicamente a la estructura física del cerebro. Eso sería una versión científica de Carl Jung, la influencia externa, de lo que hay energética. Eso también lo explica Joe Dispenza. Existe una conexión entre la mente y la naturaleza. De manera similar a las ideas de Goswami y Fagin, Sheldrake sugiere que la mente o la consciencia podría no ser solo el resultado de la actividad cerebral, sino que podría estar conectada a estos campos de información que se extienden más allá de los límites del cuerpo. Jacobo Greenberg, lo mismo. Esto implica que la consciencia, en lugar de ser un fenómeno emergente exclusivo de complejidad neuronal, podría tener una dimensión más fundamental e integrada en la estructura del universo. Al igual que Goswami y Fagin, Sheldrake plantea una visión en que la conciencia y la información tienen un papel primordial en la configuración de la realidad. Conciencia e información, lo que he contado antes y que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Son los pilares de los que os hablo siempre. La atención que sirva a la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Vamos a ver ahora a otro autor fantástico que me encanta, Carlo Rovelli, que nos habla acerca de la conciencia del tiempo, por ejemplo. El tiempo psicológico del que he hablado ya hace unos días. ¿Qué es el tiempo? ¿Tiene sentido el tiempo en el universo? ¿De qué sirve el tiempo? Porque nosotros entendemos el uso del tiempo desde un nivel que tiene que ver con la producción, con la vejez. Pero eso es una visión materialista de las cosas. Si tú supieras o yo supiera, que es lo que no sabemos, bueno, algunos sabemos que somos eternos, la relación con el tiempo sería distinta. ¿Estamos apegados al tiempo? Sí. ¿El tiempo manda? Sí. ¿El tiempo nos puede hacer esclavos? Sí. ¿Podemos nosotros elegir? También. Carlo Rovelli explora en sus obras, especialmente en El orden del tiempo, la naturaleza del tiempo desde una perspectiva que desafía nuestras intuiciones cotidianas. Rovelli no se centra directamente en la conciencia, en el sentido de la experiencia subjetiva, sino que sus ideas tienen implicaciones interesantes que son las siguientes. Por ejemplo, el tiempo como fenómeno emergente. Rovelli sostiene que el tiempo tal como lo experimentamos, con su flujo continuo y la división entre pasado, presente y futuro, no es una propiedad fundamental del universo, sino que emerge de procesos físicos más profundos. En otras palabras, lo que sentimos como el transcurrir del tiempo podría ser el resultado de la interacción de sistemas físicos y termodinámicos más que de una dimensión temporal absoluta. La relatividad y la naturaleza del tiempo. Según la teoría de la relatividad, el tiempo es relativo y depende del observador. Esto rompe con la idea de un tiempo universal que fluye de manera uniforme para todos. Sería la física clásica. Rovelli utiliza este hecho para sugerir que nuestra experiencia de un tiempo lineal y ordenado es en parte una construcción emergente.
Nuestros cerebros organizan la información y la memoria de forma que percibimos una secuencia clara de eventos, incluso si a nivel fundamental la estructura del tiempo es mucho más compleja y menos intuitiva. Esto ocurre, por ejemplo, cuando estudiáis historia, veis que hay unas divisiones como súper exactas, ¿no? Yo recuerdo, digo, bueno, y entonces cuando entró la época feudal, cuando entró la época medieval, cuando empezó época medieval alta, media, baja, y cuando entró historia contemporánea, cuando entró esto, lo otro, la industrialización cuando entró, no es que entró así, pero el ser humano necesita, no sabemos por qué, tener el mundo ordenadito en su cabeza. Es como el calendario, año 0 Cristo, ya, pero resulta que no sabemos si existió el amigo. Pero ahí está. ¿Qué año era en realidad? O, por ejemplo, los judíos están en otro año. Nosotros 2025 y ellos andan por el 5600 o por ahí, no lo sé, algo así. ¿Qué es el tiempo? Y Rovelli sigue con dos temas interesantes, la memoria y la información. Rovelli nos cuenta que la capacidad de almacenar y organizar información, una función crucial de la memoria, es clave para construir nuestra percepción del tiempo. Sin la posibilidad de recordar el pasado, no podríamos experimentar el cambio ni identificar una flecha del tiempo. Prigonine, un libro que tiene, La flecha del tiempo. Así, la conciencia del tiempo se relaciona con cómo los sistemas complejos, como el cerebro humano, procesan y organizan la información derivada de interacciones físicas. Rovelli nos invita a repensar el tiempo no como un flujo continuo y absoluto, sino como una propiedad que surge de la relación entre eventos. Este enfoque sugiere que la experiencia subjetiva del tiempo, la forma en que somos conscientes de él, es una construcción emergente basada en procesos termodinámicos. Tiene la estructura de la información y no en una cualidad intrínseca e inmutable del universo. Y ahora vámonos a otro apartado que tiene que ver con la neurociencia. ¿Cómo ve la neurociencia tradicional la conciencia cuántica y la conciencia del tiempo? ¿Y cómo ven algunos autores esa conciencia del tiempo, que siendo científicos pero siendo más atrevidos? Por ejemplo, la perspectiva de la neurociencia tradicional dice, en cuanto a conciencia y procesos neuronales, no es que diga, ¿a qué se dedica? Estudia la conciencia como un fenómeno emergente de la actividad neuronal. La clásica, la neurociencia clásica. Se postula que la experiencia consciente surge de la interacción y comunicación entre redes neuronales complejas, procesos electroquímicos y circuitos cerebrales específicos. Desde este punto de vista, la conciencia no es una propiedad fundamental de la materia. En cuanto a procesos cuánticos en el cerebro, aunque la mecánica cuántica es esencial para describir fenómenos a escalas muy pequeñas, la mayoría de los neurocientíficos consideran que los procesos cuánticos no tienen un rol significativo en la función cerebral debido al ruido térmico y la de coherencia en el ambiente biológico. Experimentos y modelos han demostrado que, a las escalas y temperaturas del cerebro, las interacciones se pueden explicar adecuadamente con procesos clásicos sin necesidad de invocar efectos cuánticos. Es decir, una neurociencia clásica rechaza lo cuántico. En cuanto a la conciencia del tiempo, la percepción del tiempo se entiende, lo clásico, como el resultado de procesos neuronales que integran la información sensorial, la memoria y la atención. Fijaros que la atención de los neurocientíficos no es la atención de la que hemos hablado aquí en este canal, que es la conciencia de mi vibración. No es eso, no es eso. Es el término más bien psicológico. Ahí podemos hablar de datos que se han investigado de que se sabe, entre comillas, ese se sabe,
que el ser humano puede estar como mucho 4 horas atento a algo, que lo demás existe caos. Lo expliqué el otro día en el audio de Anton Wilson. 4 horas. Y yo creo que pueden ser más, sin duda. Pero bueno, como estudian y saben, 4 horas de atención, el resto es caos. Y hemos de aprender a estar y a entender ese caos. Como digo, en cuanto a la conciencia del tiempo, que los clásicos dicen que integran la información sensorial, la memoria y la atención, los mecanismos cerebrales responsables de la cronopercepción, la sensación del transcurrir del tiempo, se relacionan con circuitos en áreas como la corteza prefrontal, el cerebelo y el tálamo, entre otros. En este marco, la conciencia del tiempo es una construcción del cerebro, basada en la forma en que procesa y ordena los eventos y no se atribuye a una propiedad fundamental del universo. Eso es interesante. El tiempo es una percepción que se crea, una construcción que se crea en el cerebro. Vamos a ver ahora unos autores que cuestionan esta neurociencia clásica. Y ya hemos hablado de unos cuantos. Fagin, Goswami, Carlo Rovelli y Rupert Sheldrake. El mundo científico quiere evidencias. El científico, cuando se mete en el mundo material, en el juego del poder, es como los chamanes. Los chamanes son buenos, fantásticos. Los científicos son buenos, fantásticos. Es como la meditación, sí y no, ¿por qué? Porque al final un chamán no deja de ser un ser humano que ejerce poder. Igual que un médico, cuando sabe curar cosas, ejerce poder, acaba teniendo poder. Un científico. Hoy en día, la distancia entre el mundo común y, por ejemplo, la gente que está investigando la inteligencia artificial es abismal. Incluso con los científicos es abismal, con los grandes científicos. Estamos en otro planeta, nosotros ni nos enteramos de eso. Buscamos y preguntamos, nos interesa lo social, la economía, la política, las asociaciones, la guerra, la paz, todas estas cosas. Pero luego hay un sistema paralelo que nosotros ni sabemos ni conocemos, que es donde se ejercen los grandes poderes. Tiene mucho que ver con la ciencia. Sí, la ciencia no sería, o sea, Google, Facebook y todo esto no serían nada sin la ciencia del logaritmo, del control de la sociedad, de cuántos datos manejas. El mundo se ha puesto interesante, muy interesante. Ahora tenemos a los niños del maíz, al chico del maíz por aquí. Esa actitud que tiene, que es medio farrucona. El mundo le va a obedecer, el mundo no le va a obedecer un carajo al señor este. Pero ni de coña, porque además es totalmente dependiente. Esas bravuconadas que se pega en todo tipo, las puede pagar. O alguien piensa que acaso China no tiene más poder que estos. Bueno, el poder lo tiene porque tiene el 60% de la deuda del país del chico del maíz. Y el 80% del ibuprofeno y alguna cosita más se fabrica en China, que consumen los gringuitos. En fin, hay un montón de cosas interesantes. En este campo, en ese tema de hoy, que lo que he pretendido es hacerlo sencillito para poder por lo menos entrar todos nosotros un poquito en estas concepciones. También aparecen, y del cual ya he hablado, la neuroplasticidad. Cómo poner en marcha esa gestión de la transformación del tiempo con meditaciones, con observaciones, con lecturas de autores que me parecen fascinantes, con la aplicación en lo cotidiano, con el reconocimiento del reino de Dios habita en ti, ponerle el nombre que te dé la gana. El reino de la energía habita en ti. Con preguntas acerca de, desde el ser humano, yo me la hago, está capacitado, estamos capacitados para trascender el sentido de productividad y tiempo y llevar la conciencia a un lugar en el cual el trabajo no sea una purga
porque es como una compra de derechos. Y si el ser humano tiene conciencia, ¿por qué tenemos que estar así? El hambre en el mundo es una risa. No es una risa porque muere mucha gente, pero es una risa porque el ser humano está capacitado para alimentar a todo el mundo. A todo el mundo. A mí me hace una gracia tremenda cuando vamos paseando, viajando por los mundos, diferentes países, y vemos cada cosa. Y cómo se han encargado muchos países de contar unas imágenes fantásticas, ¿no? La India, es terrible la India. Una sociedad totalmente sometida. Pero que hay gente que se va a la India y encuentra la espiritualidad divina allí, se ve que no ve nada más. No sé. O igual llevan un tirano dentro. No lo sé. Que es cierto que individualmente uno puede encontrar lo que quiera donde sea, hasta en su casa, bajo las puertas, sí. Pero que hay injusticia y injusticia. Vamos, más claro que el agua. Nos vamos a buscar lo espiritual, por novedoso, con los mismos mecanismos mentales que utilizamos, y esto es lo gracioso, en lo material, en lo diario, en lo cotidiano, en la lógica de lo cotidiano que nos han enseñado, que hemos aprendido, y que crea frustración, de nuevo desigualdad, desamparo, ansiedad, estrés, todas esas cosas. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, mañana un poquito más. Chao.